Bueno, primero que nada, quiero hablar de un personaje que creo que para lo que voy a compartir es el mejor ejemplo. Y esto lo voy a hacer a modo de introducción y la historia esta la encontramos en Mateo 4 del 1 al 11, pero no es necesario que la pongáis ni que la busquéis. Es solamente para que lo tengáis ahí y si la queréis leer en casa. Y bueno, dice la Biblia, ¿no?, que Jesús, cuando fue bautizado, fue bautizado en el río Jordán, ¿no?, y luego fue al desierto, estuvo allí 40 días, 40 noches en ayuno y en oración. Y allí pues, ¿todos han leído esta historia? ¿Sí? A ver, me gustaría ver las manos levantadas porque si no, pocos. Pues esa historia la encontramos, como dije, en Mateo 4, del 1 al 11. Lo digo porque a veces quizás hay gente que nunca ha leído la Biblia y es bueno que sepamos de lo que nos están hablando, ¿no? Porque no siempre tenemos que creer todo lo que nos dicen. Debemos de leer nosotros también para verificar que lo que nos dicen es verdad. Entonces, bueno, como os estaba diciendo, Jesús después de ser bautizado fue al desierto, estuvo allí 40 días, 40 noches y allí fue tentado por Satanás, ¿no? Saben, después de un ayuno, después de pasar en oración, siempre luego viene un ataque. Casi siempre nos debemos de preparar para eso. Lo que pasa es que muchos cristianos a veces no sabemos que cuando pasa esto nosotros debemos de prepararnos porque sabemos que hay un mundo también espiritual, o sea, de las tinieblas, que no es solamente lo de Dios, que también, o sea, que estamos en un mundo de tinieblas. Y entonces debemos de prepararnos también y lo vemos que si esto hizo Satanás con Jesús, ¿crees que a ti y a mí no nos va a hacer nada? No, también nos va a atacar. Entonces debemos de saber esto. Y bueno, dice que, o sea, esto hizo él antes de comenzar su ministerio. Entonces, antes de comenzar el ministerio, pues como un cristiano debe de bautizarse y prepararse, ¿no?, para empezar su ministerio. A veces nosotros, ¿no?, nos convertimos y queremos ir a echar los demonios o yo qué sé, a hacer muchas cosas sin ni siquiera prepararnos. Y entonces vemos que aquí Jesús nos ha dejado un buen ejemplo y que él primero se preparó y él era Jesús. O sea, no tendría necesidad de haber hecho eso porque era Jesús, era Dios 100%, pero lo hizo como para darnos un ejemplo, ¿no? Jesús era una persona siendo Dios, una persona de oración y de ayuno también. Encontramos a Jesús en todos los evangelios orando. Lo encontramos orando a solas, orando con la multitud y orando también con los discípulos y a veces con algunos de los discípulos. Jesús era una persona que daba mucha importancia a la oración. Y si Jesús le daba importancia a la oración y al ayuno, nosotros también debemos de darle esa importancia al ayuno y la oración, ya que la oración es el arma más poderosa que tenemos para poder derribar todo lo que el enemigo quiera levantar en nuestra contra, porque él siempre está trabajando para derribarnos. Siempre está trabajando para derribarnos. El enemigo no se cansa y no se da por vencido, mientras que nosotros los cristianos a veces sí que nos damos por vencidos fácilmente. Cuando oramos y no vemos la respuesta rápida, entonces nos damos por vencidos. El enemigo no, él persevera, eso sí tiene él,
es perseverante. Y nosotros deberíamos de ser más perseverantes, ya que contamos con todo el poder de Dios. Entonces, así que dicho esto, vamos a lo que quiero compartir, y es la oración que Dios escucha. A ver, no es que Dios sea sordo y no escucha todas las oraciones, pero sino que hay unas oraciones que no nos las responde, porque a lo mejor nos va a hacer daño. Entonces, hay oraciones, y esto debemos de tenerlo bien claro, que hay oraciones que Él escucha y nos responde. Y para ello vamos a mirar en Lucas 18, del 13 al 14. Dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces vemos que Dios escucha la oración del humilde. Y no podemos venir a Dios con una actitud de arrogancia. Es que, Señor, me tienes que dar esto, ¿no? Porque a veces quizá la gente se piensa, o a veces creemos en nuestra inmadurez, pensamos que Dios tiene obligación de darnos todo lo que le pedimos. Y no, y debemos de ser humildes a la hora de acercarnos a Dios. Debemos de tener esa humildad. Y ahora vamos a Santiago 5:16, otro de los que Él escucha. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. A los justos Él escucha. ¿Y qué es una persona justa? Es una persona que es imparcial a la hora de hacer justicia a alguien. Que no porque sea mi familia, porque sea mi amigo, entonces voy a hacer esa justicia a favor de esa persona. Entonces debemos de ser siempre justos, y así vamos a asegurar que Dios nos escucha cuando oramos a Él. Y ahora vamos a mirar en el Salmo 102:17. A otra oración que Él escucha. Salmo 102:17. ¿Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos? A los desvalidos. Otra versión dice a los desamparados. ¿Qué es una persona desamparada? ¿Alguien me puede decir qué es una persona desamparada? ¿Sí? ¿Alguien no sabe qué es una persona desamparada? Sí, pero algo más. Sabemos, desamparada pues no tiene amparo. De a uno. Muy bien, no tiene apoyo de nadie, entonces es desamparado, solamente tiene a Dios. Y entonces Él escucha esa oración, pero cuando vamos y reconocemos, Señor, no tengo a nadie, no tengo nada en que afianzarme, solo te tengo a ti, y por eso vengo a ti reconociendo que solo dependo de ti. Y entonces Él escucha esas oraciones. Y vamos a mirar otro ejemplo. Estos son ejemplos, a ver si nos animamos a orar, a depender de Dios realmente. Y vamos a Santiago 5:13.
Porque a veces leemos la Biblia y la leemos tan de rápido que no nos enteramos y a veces no sabemos ni lo que decimos, ni lo que leemos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Dios escucha al que está afligido. Al afligido también lo escucha Dios. Y además nos recomienda que si estamos afligidos, pues que cantemos, alabemos a Dios en medio de nuestra aflicción. No que nos pongamos a quejarnos, porque a veces es más fácil quejarnos que alabar a Dios en momentos de dificultades. En momentos de aflicción es más fácil ponernos a quejarnos y a lamentarnos de lo pobrecitos que somos, en vez de alabar a Dios. La alabanza tiene un poder poderoso cuando alabamos en medio de la aflicción. Y luego vamos a Juan 15:7. Esta es otra oración que Dios escucha. el Señor le respondió, el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Ay, perdón, primera de Juan. Perdón. Es que permanece. 15:7. Y ahí es 5:7. 15:7. Sí, es que por eso lo tengo aquí. Y yo sí decía, no es ese. 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Yo les decía la última vez que compartí, ¿alguien sabe de qué compartí yo la última vez? No, porque uno no suele quedarse con toda esa información, es demasiado. Pero uno sí, porque uno es el que comparte. A ver, Isa. Muy bien, de humillarse. Al menos había una persona que sabía de qué iba. Entonces, de los que permanecen fiel. ¿Y qué significa permanecer? Es quedarse realmente, permanecer, quedarse. Entonces a eso Dios escucha, a los que permanecen fieles, a los que están siempre ahí, conectados a Él, permanecen. A eso Dios escucha. Pero a veces nosotros permanecemos un tiempo y después de un tiempo nos cansamos y vamos a buscar por otras sendas, por otros lares, a ver qué dan por allí. Por allí no vas a encontrar nada, debes de permanecer en Cristo, que dice que Él es el único que nos puede dar vida y vida en abundancia. En ningún otro sitio vamos a encontrar nada que satisfaga nuestra vida espiritual. No vamos a encontrar, por más que busquemos, la canción que dice esta que al mundo busqué, y es verdad, todos, o quizás la mayoría buscamos por muchos años, por mucho tiempo en el mundo y no encontramos nada, solo destrucción y ruina. Entonces debemos permanecer en Cristo. Y a los que permanecemos en Él, Él nos escucha. Pero permanecer. A veces nosotros estamos acostumbrados a que todo sea ya, porque estamos en un mundo donde todo es rápido.
Y queremos que todo sea como en el microondas, que mete uno y al minuto ya está. Pues las cosas de Dios no son así, porque mientras estemos aquí tenemos tiempo para permanecer. Entonces, así que a esto Dios escucha. Y ahora vamos a Primera de Pedro 5:6. A otros que Dios escucha. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿A quiénes Dios escucha? A los que se humillan. Entonces, cuando nos humillamos ante Dios, Dios nos escucha. La Biblia dice que a un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Cuando realmente somos sinceros y nos humillamos, reconocemos que dependemos de Él, Él nos escucha y nos responde. Y la vez pasada poníamos el ejemplo de que era humillarse. Y humillarse, ¿alguien se acuerda qué era humillarse? Era doblar, inclinar una parte de nuestro cuerpo, arrodillarse, hacer una venia, por así decirlo. Eso es inclinarse, humillarse, eso es humillarse delante de Dios. Entonces, cuando nos humillamos delante de Dios, Él nos exalta en su tiempo. No tenemos que ir buscando nosotros, porque a veces uno ve la gente o escucha, ¿no? La gente quiere escalar posiciones y hacen lo que sea, y si tienen que pisar a un hermano, empujarlo, quítate de ahí. Bueno, eso no pasa aquí, eso lo ve uno por ahí en otro lado. Para ellos posesionarse lo hacen. Y no, usted humíllese delante de Dios y Dios le va a exaltar en su debido tiempo. Te va a poner en el lugar correcto, donde Dios quiere. Él tiene un plan para cada uno. Él no va a quitar a uno y va a poner al otro porque se equivocó, no. Él ya sabe y tiene un plan para cada uno. Entonces, así que como diríamos, relájese, relájese. No esté buscando posesionarse. Usted no, relájese y humíllese ante Dios. Y Él, en su debido tiempo, le va a exaltar. Él le va a poner en su debido momento, le va a poner en el lugar correcto. Y sabemos que Dios es el que pone y quita reyes. Entonces nosotros no tenemos que estarnos estresando por ponernos en un lugar, que es que ya queremos bajarla de la alabanza para subirme yo. No, dejemos y humillémonos y permanezcamos en Dios, y Él en su tiempo nos va a poner o nos va a posesionar donde Él quiera. Entonces, es lo que debemos hacer, y siempre reconociendo que dependemos totalmente de Él, reconociendo nuestra dependencia de Él. Es lo que debemos hacer los cristianos. No desesperarnos ni estar ansiosos por querer subir un escalón más. No, para eso, humíllese ante Dios y Él lo va a exaltar en su debido tiempo, dice su palabra, y yo creo en su palabra. Y si usted cree en su palabra, entonces relájese y humíllese ante Dios. O sea, relájese, no se estrese por subirse usted solito, ni ponerse en ningún lugar, pero humíllese ante Dios. Ese es mi consejo. Porque yo sé que Dios es fiel. Y lo que hacemos, como dice Él en su palabra, lo que hacemos en secreto, Él nos recompensará en público.
sin necesidad de que nosotros estemos por ahí diciendo lo que hicimos, declarando todo si dimos limosna, diciendo a la gente lo que di. No, la Biblia también dice que lo que haga tu mano derecha no lo sepa la izquierda. Entonces no tenemos que, cuando hacemos el bien a alguien, tampoco tenemos que estar, nosotros sabemos lo que hacemos y Dios sabe lo que hacemos nosotros. Él nos ve en el secreto y eso es lo que debemos hacer. Cuando hacemos eso, Dios nos pone en el lugar donde debemos estar. Y voy a contar algo que cuando yo vine aquí a España, a ver, yo no busqué estar en ningún sitio, esa es la verdad. Y pensé, a mí me pusieron para estar con los niños, pero yo pensaba, ni yo me lo creía, yo pensaba que yo iba a estar ahí porque no había mucha gente, entonces era lo que había. Entonces yo pensaba que yo iba a estar ahí mientras había más gente, más preparada, más cualificada y toda la historia. Pues era lo que yo pensaba, pero no fue así. Entonces ya han pasado de eso más de 20 años. Y ahí estoy. ¿Se dan cuenta? Yo no vine buscando posición, porque lo que menos quería yo era estar en ningún lugar. Entonces, así que por eso os cuento, y podía contar muchísimas cosas en las que yo no he buscado estar, pero yo he orado, es verdad, he orado, y Dios que conoce en nuestro secreto, Él sabe dónde ponernos. Entonces, así que yo los animo a que cada uno de vosotros empecéis a orar en el secreto y Dios va a ir guiando vuestros pasos, los va a poner en el lugar correcto. Ahora, no intentes ponerte tú en ningún lugar, porque cuando nos ponemos en un lugar incorrecto nosotros mismos, hay un dicho que dice, subes como palma y caes como coco. O sea, el golpe es tremendo. Así que nada, esto era lo que quería compartiros. Que Dios los bendiga y espero que lo pongáis en práctica. Vale, a los que nos están visitando, viendo por las redes, pues quiero decirles también que ojalá que podáis poner esto en práctica, humillarse ante la presencia de Dios y Él os va a exaltar en su debido tiempo. Que Dios los bendiga y nos vemos el domingo a las 11.